Ahora vamos a hablar de salud mental. Ya saben que es un espacio obligatorio cada martes para todos nosotros, los que llevamos muchos años pues intentando acercárselas y sobre todo ir viendo pues un poco cómo estar mejor, porque realmente es un poco la finalidad por la que se hace este espacio, por la que se creó en su momento. Hemos hablado pues de la psicología en el tema amoroso, en el tema sentido, en el tema personal, en un montón de temas, pero no nos hemos centrado jamás en la psicología como medio para estar mejor en una crisis, en una situación de emergencia y también en algunos desastres. Con nosotros tenemos a Virginia Sánchez Camaño, que ella viene del Colegio Oficial de Psicólogos y nos lo va a acercar un poquito más. Muy buenas tardes, Virginia. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, además llevando una tarea que es realmente difícil porque es el lado a lo mejor que menos conocemos, pero que es importantísimo. Hay casos en los que son extremos en donde nos damos cuenta, pero la labor de ustedes es diaria. Es diaria, sí. Tenemos las grandes catástrofes o algunas cosas de mucha relevancia que suele salir bastante en televisión y en algunas noticias, pero hay una labor diaria que en crisis más pequeñitas que afectan solamente a la persona, a la familia, donde también estamos actuando y es donde somos necesarios. Vamos, nosotros al menos entendemos que somos necesarios y las personas con las que tratamos así nos lo comunican. Por supuesto, porque hablas de eso, de pequeñas crisis o crisis que afectan solamente a una persona, y esa es una de las partes que también me parece que es interesante comentarlo, porque, por ejemplo, hablábamos de una catástrofe así que yo recuerde reciente, a lo mejor fue aquel edificio de los cristianos que se derrumbaba, en el que no sabíamos cuántos afectados habían, cuántas personas los iban a utilizar, que además desde todos lados se comentó la importancia que tuvieron ustedes y la fuerza que dio el Colegio Oficial de Psicólogos, en donde hicieron una labor magnífica. Sin embargo, hay otros tipos de crisis que son más pequeñas. ¿Cómo se plantea cuando afecta a menos personas? Para la persona le da exactamente igual, porque incluyendo la vivencia de los cristianos, cada familia era un apartado en sí mismo. Nosotros los tratábamos de manera individual o grupos familiares, pero a ellos les daba exactamente igual en ese momento que hubiese más personas afectadas, porque lo que querían era encontrar a su persona querida. ¿Cómo se trata en un caso como este, Virginia? Nosotros intentamos utilizar su propia fortaleza que tienen. Claro. Entonces, una de las cosas que llegamos es investigamos a ver cómo están en ese momento, vemos a ver si son personas que son conscientes de lo que ha pasado, porque muchas veces en el primer momento no son conscientes de lo que ha ocurrido, Claro. y a raíz de ahí jugamos un poco con las fortalezas que tiene cada persona. O sea, que realmente el arma que van a utilizar también ustedes como profesionales es la propia persona, persona que está pues, viviendo esa crisis y en la que tiene una situación realmente, vamos, importante. Es tal vez la forma en la que salgamos mejor parados, por decirlo de alguna manera, de la forma en la que de alguna manera remontemos y llevemos la situación lo mejor posible. Sí, es muy importante. Nuestros 3 objetivos son, primero, disminuir la ansiedad en el momento. El momento en sí es un momento muy caótico muchas veces, entonces tratamos de que esa ansiedad se la disminuyamos. Prevenir efectos posteriores, como es el estrés postraumático, y fortalecer a la propia persona para esa capacidad que tenemos todos de salir adelante ante un problema. Entonces lo que hacemos un poco es explicarle qué está viviendo en ese momento, qué es lo que va a vivir durante esos otros momentos posteriores, qué se considera normal y qué no, ¿vale? Porque hay un periodo en el que durante un mes, mes y medio puede sentir una serie de cosas que para esta persona es completamente extraño, sueños recurrentes, imágenes que tenga en caso de la catástrofe, por ejemplo, sonidos, muchas veces las sirenas, el sonido de coches moviéndose, las máquinas haciendo ruido porque estaban picando para poder retirar escombros. Todo eso puede que le vengan imágenes de repente. Entonces, ese proceso es un proceso que asusta mucho a una persona que no sabe qué es lo que va a ocurrir. Sí, porque además supongo que pensarás que te estás volviendo loco, ¿no? Efectivamente, esa es la frase, ¿qué me pasa? Me estoy volviendo loco, esto es normal. Entonces, tratamos de darle respuesta antes de que le ocurra, de explicarle cuál es el proceso por el que van a pasar. Vale. En el caso de que haya fallecimientos, intentamos que haya una entrada bien al duelo, tenemos que fomentar que inicien el duelo, para que no se convierta en un duelo patológico. Toda pérdida, incluso de una vivienda, genera un duelo. Entonces, también les explicamos lo que es un proceso de duelo, todas aquellas fases por las que van a pasar, para que lo mismo, el objetivo es el mismo, no vivan todo aquello que les va a ocurrir, que es normal, una adaptación a un cambio brusco de algo, no lo vivan como algo extraño y algo que le va, volvemos a entrecomillar, a volver loco, sino que lo vea como normal. Vas a llorar, pues deja que salgan esos sentimientos, esas emociones, para que viva ese proceso como normal y prevenir patologías posteriores.
Claro, entonces, como lo que nos comentas, la pregunta que viene ya casi obligatoria es ¿cuál es el momento en el que ustedes tienen que actuar? ¿Cuál es el momento en el que los psicólogos tienen que decir, es una situación de emergencia, actuamos ya? Vale, en los momentos está entre las primeras horas y las 72 horas. Ahí nosotros es donde aplicamos lo que es la psicología de emergencia. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, una catástrofe como la del sur, hay un momento, el inicial es en el momento en el que se cae el edificio. ¿Sí? Para no poner siempre el mismo ejemplo, en un accidente de tráfico, vale, el momento es en el momento en el que acaba de ocurrir el suceso. Nosotros no llegamos en el minuto 1, llegamos en este caso con los servicios de emergencias, de rescate, y apartando a la persona de la zona de peligro, actuaríamos allí. Estamos dentro de las primeras 24 horas. Vale. En función del tipo de emergencia que tengamos, podemos alargarlo durante más tiempo, incluyendo una semana en caso, por ejemplo, del rescate de un cadáver en el mar o alguna cosa de ese tipo. Esas primeras horas son muy importantes en lo que es psicología de emergencia. Después ya no hacemos falta. Dejamos que la persona, como hemos potenciado sus capacidades, dejamos que la persona afronte todo lo que ha pasado y se les hace un seguimiento, obviamente, y posteriormente, si todo ha salido bien, van poquito a poco reincorporándose a esa vida normal. O sea, que ya sería un proceso más natural, por decirlo así, pero reforzado pues, un poco por profesional. Por nuestra labor. Nosotros lo que intentamos es que se den cuenta de que ellos tienen que pasar por el proceso. O sea, ha ocurrido, el hecho ha ocurrido. No podemos obviar que ha muerto alguien, no podemos obviar que el edificio se ha caído, que el incendio ha destrozado mi casa. Y entonces les hacemos entender que eso ya pasó, no se puede borrar. Y cómo son los pasos que tiene que seguir para que ella misma, la persona, saque las fortalezas que todos tenemos. Es un término que se usa mucho ahora, la resiliencia, ¿sí? La capacidad que tiene el ser humano, en este caso, de recuperarse de un evento de este tipo. Virginia ha contado así, yo creo, bueno, yo off the record había hablado contigo, sigo bastante al Colegio Oficial de Psicólogos, hablamos habitualmente pues, con compañeros tuyos y vemos la poca importancia o la poca fuerza que se les da a la labor que ustedes hacen, me refiero por los organismos públicos. Contado de esta manera y hablando de la importancia que tienen esas horas según pasa el acontecimiento, según una persona pues llega a ese estado de shock, la fuerza que ustedes tienen de que una cosa se desencadene de una forma o que se desencadene de otra, casi que podríamos decir que el servicio de ustedes tendría que estar previsto con la llegada de los bomberos, que si no pasa nada, genial, volvemos para casa, pero si pasa algo, estar ahí y actuar sobre la marcha. Claro, es un campo de actuación relativamente nuevo. Son las tragedias que han ocurrido en España, en las que han ido demostrando la importancia que tenemos los psicólogos de emergencia en la actuación en el primer momento. Sí que es verdad, nosotros estamos defendiendo el estar en el primer momento, no tanto en el rescate, aunque en algunas ocasiones sí, si hay una persona atrapada, por ejemplo, en un vehículo y está en un estado de alteración tan grande que está impidiendo que los servicios de rescate estén actuando, claro, nosotros podemos intervenir en ese momento, entonces sí actuaríamos directamente. Hemos firmado recientemente, bueno, el año pasado ya, pero hace poquitos meses, con el Servicio de Urgencias Canario, con el SUC 112, un convenio de colaboración en el que con lo que se llaman incidentes no rutinarios, los que se salen de lo habitual, se nos active a nosotros también para que estemos ahí en ese momento. Vale. Algo un poquito grande, una colisión múltiple, un intento de suicidio, una serie de eventos que ya no, con un recurso solamente no se va a solucionar y, entre otros, nosotros seamos un recurso más, que esté ahí para ayudar, que es lo que nos falta de convencer a muchas instituciones de que necesitamos estar, pues como te comentaba antes también, en los planes de emergencia. Total, porque realmente son ellos los que se tienen que dar cuenta, porque yo creo que la población ya casi todos lo tenemos claro. Sí. Antes, y yo recuerdo haber hablado también con algún compañero tuyo, de que decíamos ir al psicólogo, es como que estoy loco. Sin embargo, nada que ver, o sea, es una parte más, es una persona que te va a ayudar a tener mejor salud y a estar mucho mejor, y tenerlos así como más a mano es totalmente importante. Me llama la atención cuando te refieres a los rescates, porque imaginando una escena en la que hay alguien que está atrapado, que no puede salir, también puede ser un impedimento para poder salvarlo y para poder salir pues ileso prácticamente, ¿no? Hay una fase en toda crisis o emergencia en el que las reacciones que tiene la persona que ha sufrido, en este caso el accidente, sí, puede resultar extraña a la persona que va a rescatarlo. El hecho de que en un incendio una persona vuelva a acudir al incendio, que no se quiera salir de la zona de riesgo, son reacciones normales ante sucesos anormales. Hay un montón de conductas que nosotros describimos como reacciones normales que no las podemos entender, el hecho de que se ponga a chillar, o sea, el que chille y que te rechace a ti la ayuda, como si me vas a hacer daño, porque en ese momento su mundo se ha colapsado todo,
lo único que está viendo es que todo se ha roto a su alrededor, que no entiende nada y entonces se bloquea. Entonces nosotros podemos ayudar a que ese bloqueo se reduzca, esa ansiedad, ese momento tan crítico, se reduzca, no desaparece, no somos magos tampoco, vamos a dejarlo claro, pero se reduzca de manera que pueda entender, en lo poco que pueda entender, que la gente que accede va a ayudarle. Muchas veces hay que incluso forzarle, los servicios de rescate no les queda otra. Claro. Los apartan, nosotros, estando ahí, tampoco interviniendo del todo, podemos ayudar a que eso se haga en el menor tiempo posible, que sea rápido, para que bajen ese nivel de ansiedad tan alto y empiecen a recuperar un poquito la situación. La verdad que es increíble. Hemos hablado y hemos puesto el caso ese, pues a lo mejor del edificio de los cristianos, hemos hablado de un accidente múltiple, cuando hablamos de alguien que, bueno, pues a lo mejor se ve inmerso en una situación súper aparatosa, me refiero, con un montón de personas en situaciones similares, con un montón de situaciones complicadas tal vez. Pero me llama la atención porque hay muchas situaciones que son de crisis, que son de desastre, que son importantes y donde a lo mejor los afectados no son tantas personas, pero hay una persona, 2, 3, que es reducido, que necesitan esa colaboración y que al no ser tan llamativo, no salir en los medios de comunicación o incluso pues no ser tan aparatoso, repito la palabra, no se le presta a lo mejor tanta atención y sin embargo es crucial también, ¿no? Es lo que estamos demandando ahora mismo nosotros también cuando hablamos con instituciones y organismos, es el que se den cuenta de que por el hecho de que no sea tan llamativo como para salir en los medios no signifique que se vea afectada los diferentes niveles de víctimas que nosotros tenemos. La comunidad se ve muchas veces afectada. Volviendo a poner el ejemplo de los cristianos, que para nosotros ha sido el de gran relevancia porque no había ocurrido nada parecido en Tenerife, la zona, los que vivían en los edificios de al lado también eran víctimas. Esa gente se quedó sin atender. Han visto unas imágenes, han sentido un montón de cosas que no son víctimas de primera mano, pero sí se consideran víctimas. Deberíamos también intervenir con ellos, explicarles un poco. A nivel de colegio se suele hacer un poquito. Si hay niños que han sido víctimas, los propios niños o los papás de los niños, como ocurrió en el sur. Vale. Pero se queda la sociedad tocada un poquito durante un tiempo. Esas imágenes se quedan grabadas en el cerebro y se les puede repetir a ellos de la misma manera que se les repite a la víctima. Al familiar directo, sí, llega a ese nivel. Es un poco dramático a la hora de contarlo, pero es una cosa que sucede de manera natural, lo que explicaba antes. Esa imagen está, ese recuerdo va a estar y esa intrusión en tu día a día la vas a tener y muchas veces vemos que no lo entiendo, yo no he sido víctima, no era mi familiar, pero es que era mi barrio, es que era mi ciudad, es que yo pasaba por allí todos los días, mira, tomaba café en el bar de al lado. Todo mi mundo en ese momento tengo que volver a recolocarlo. Claro. Y ahí es importante también la actuación en el primer momento. Quizá a través de los medios, de cómo se trata la noticia y demás, ya lo comentamos también en otra ocasión. Hay campo. Hay muchísimo campo, por supuesto. Virginia, otra parte que también me llama la atención, ¿qué tipo de crisis son las que abordan ustedes desde este departamento, desde el Colegio Oficial de Psicólogos? Esos psicólogos que tienen la misma especialidad que tú, que están, bueno, pues conocen bien lo que son crisis, desastres, emergencias, ¿cuáles son a lo mejor las actuaciones en donde se ven inmersos? En el campo en el que más se ha trabajado ha sido en el tema del suicidio, que teníamos un convenio firmado con el Cabildo y ha sido el mayor número de actuaciones que hemos hecho en ese sentido, tanto en el intento de suicidio como en la comunicación de la mala noticia. También es muy importante cómo se da la mala noticia. La mala noticia es una mala noticia siempre, pero es diferente como te dicen que ha fallecido una persona querida para ti, en qué situación ha fallecido y que te expliquen un poco cómo, que es muy importante en ese sentido que te den bien esa mala noticia. Claro. Y entonces ese es el campo en el que más tiempo hemos estado. En desaparecidos también. Cada persona del equipo ha tenido la suerte o la desgracia. Para nosotros es una suerte porque entendemos que estamos ahí en el momento para ayudar a la persona. Claro que sí. De actuar en diferentes campos. Hay gente que ha trabajado en el campo de los desaparecidos. Hay muchísimos desaparecidos en Canarias. Y hemos actuado con las familias de los desaparecidos. Fundamental, además, y necesario, vamos, siempre, ¿no? Sí, sí. Tenemos varios campos. En niños, hay gente que está más especializada también en niños. Es diferente cómo se le da una noticia a un niño, a un adulto, o a una persona con discapacidades, o simplemente que no entienda nada de lo que ocurre a su alrededor.
Es que es increíble, realmente la salud mental juega un papel importantísimo en nuestras vidas. Hay profesionales que nos pueden ayudar y que nos pueden guiar un poquito a esas situaciones que, como bien dices, son malas noticias allá donde las pongas, las vistas de un color o de otro, pero no es lo mismo que tú las recibas de una forma que las recibas de otra. Por lo tanto, desde aquí le damos la enhorabuena, por supuesto, al Colegio Oficial de Psicólogos y sobre todo a esa labor, y desde aquí también a ese convenio que han firmado con el 112 para estar, bueno, pues cerquita del SUC y, por supuesto, tener muy en cuenta que es parte de las emergencias, que cuando se activa un protocolo de esas características, ellos son fundamentales. Virginia, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Yo te espero otro día por aquí. En cuenta, sí, seguiremos hablando de psicología de emergencias, todo lo que vayamos consiguiendo. Claro que sí, mil gracias. Muchísimas gracias.